Hoy vamos a empezar a ver, las marcas de la iglesia verdadera de Cristo y algunas características distintivas de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, ya que cuando nosotros de pronto salimos a las calles nos vamos a encontrar con un sinnúmero de iglesias de diferentes tipos, diferentes denominaciones. Nosotros pasamos y vemos letreros en barrios, pasamos por el centro y vemos letreros iglesia tal. Y la gran mayoría de estas iglesias han empezado con personas que simplemente han comenzado a leer la Biblia y sienten que ya tienen un cierto conocimiento acerca de Dios, que conocen ya algo de Dios porque han comenzado a leer la Biblia, y con este cierto conocimiento ellos ya quieren armar su propia iglesia, o porque simplemente han estado en una iglesia y le parece que es muy aburrida, entonces ellos salen y quieren de pronto armar su propia iglesia, sin verdaderamente estas personas tener conocimiento acerca de la doctrina y las características verdaderas, sin saber si esta iglesia que ellos quieren montar es una verdadera iglesia o en realidad no es una verdadera iglesia o es una iglesia falsa. Entonces muchos ni siquiera se preocupan si lo que van a montar es verdaderamente una iglesia conforme a la voluntad de Dios o no es una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y estos hombres, y también nosotros podemos decir mujeres, piensan que porque ellos hablan de Dios y que porque simplemente conocen algunos versículos de la Escritura, esto ya los hace ministros capacitados para llevar el mensaje de salvación, para ellos tener su propia iglesia. Por eso nosotros nos vamos a encontrar con muchas iglesias en la actualidad de distintos tipos y distintas denominaciones. Incluso vemos iglesias que simplemente funcionan como por negocio, simplemente cierta persona monta su local, la llena de sillas y monta su iglesia para él querer lucrarse. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par de años escuché en el noticiero que la guerrilla tenía una iglesia en Bogotá y recogía miles de millones al mes. Y esta iglesia la tenía la guerrilla simplemente por querer lucrarse sin importar lo que allí enseñaran. Y esto solamente era el negocio de ellos. Y también vemos otras iglesias donde hombres y mujeres incluso que también tienen muy buenas intenciones de que las personas en realidad conozcan a Dios, y ellos solitos por eso quieren montar su iglesia porque desean que las personas conozcan a Dios. Recordemos que estas buenas intenciones delante de Dios no sirven de nada si en realidad estas buenas intenciones que ellos tienen no enseña la verdadera doctrina. Y esta doctrina no es como muchos piensan: ¿eres trinitario? Sí, soy trinitario. Ya eres sana doctrina. Y uno les pregunta a estas personas ¿qué es la Trinidad? Y muchos ni siquiera cristianos responden en realidad qué significa verdaderamente la Trinidad. O uno le pregunta, digamos, otra doctrina, por ejemplo, la justificación por la fe, y ni siquiera le saben dar respuesta. O le pregunta sobre el nuevo nacimiento y le dan respuestas que ni siquiera nosotros encontramos verdaderamente dentro de la Escritura. Entonces, las buenas intenciones no sirven de nada si esta intención o este deseo que tiene la persona no es para la gloria de Dios, y aparte debe estar acompañado de la sana doctrina. Solamente si es para la gloria de Dios y está acompañado de la sana doctrina. Si no tiene esto, estas buenas intenciones que tiene una persona de que las otras personas conozcan de Dios, en realidad no sirven para nada delante de Dios. Porque por mis buenas intenciones que yo pueda tener de que muchas personas quieran conocer a Dios, mis buenas intenciones, si yo les enseño mal a estas personas, lo que les estoy haciendo es conduciendo a estas personas hacia el infierno
Incluso considero que lo más trágico, lamentable y terrible que está sucediendo en estos momentos es saber que en muchas iglesias y lugares donde se reúnen muchas personas que son iglesias falsas, muchas de estas personas están verdaderamente convencidos de que en realidad ellos están sirviendo a Dios. Y en verdad lo que ellos están haciendo es sirviéndole verdaderamente al diablo, ya que la escritura nos enseña que el diablo es el padre de mentira y estas personas se mantienen aferradas y se creen todas las mentiras que dicen en estos lugares. Estas cosas suceden debido a que hombres que utilizan el nombre de Jesucristo sin un verdadero conocimiento doctrinal no tienen un verdadero conocimiento doctrinal acerca verdaderamente de lo que enseña la iglesia, y otros lo hacen simplemente para sus propios beneficios. Pero esto a nosotros no nos debe extrañarnos, porque el mismo apóstol Pablo nos dice ahí en Corintios, hablando ahí de los falsos apóstoles, ahí en 2 Corintios 11:13 dice, acá está hablando Pablo acerca de los falsos apóstoles, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y nosotros sabemos que los falsos maestros, un falso maestro no va a llegar a nosotros con una tarjeta de presentación y nos va a decir, es falso maestro. Ahí el mismo apóstol Pablo nos dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si se disfraza Satanás, sus servidores también se van a querer disfrazar como ángel de luz, y en su apariencia nos hablan de Cristo y pareciera que verdaderamente estas personas son de Cristo. Pero también nosotros vemos que el apóstol Pablo también le dijo a los filipenses ahí en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso nosotros vamos a encontrar a muchos falsos maestros que dicen que el reino de Dios es aquí y ahora, y es lo que Dios me puede dar en este momento. Entonces debemos siempre tener cuidado cuando nosotros vayamos a escoger a una iglesia. Sabemos que hay muchas iglesias, pero entre estas muchas iglesias que nosotros vamos a encontrar iglesias malas, pero también nos vamos a encontrar con iglesias verdaderas del Señor Jesucristo. Y por eso vemos muchas personas que en algunas iglesias de pronto han tenido algunas situaciones o han tenido problemas o situaciones desagradables, y han estado allí dentro de estas iglesias, y ya sean porque todos los hermanos de estas iglesias son unos hipócritas, o porque como yo soy pobre los demás tienen más dinero y dan más dinero a la iglesia, entonces empiezan a discriminarlos, o porque a muchos han estafado y solamente el pastor se ha dedicado a pedirles dinero en el nombre de Cristo, o porque los líderes a veces se enseñorean de las personas y quieren que ellos solo hagan lo que los líderes digan. Estas razones para muchas personas hacen que odien la iglesia y tengan un mal concepto de todas las iglesias. Y por estas cosas, desafortunadamente, que le pasaron a estas personas, lo que hacen es juzgar a todas las iglesias por igual. Y para ellos no hay una iglesia buena. Y como diría alguien por ahí, todas las iglesias son cortadas con la misma tijera y todas las iglesias son lo mismo. Esto es algo erróneo pensarlo, ya que hay muchas verdaderas iglesias de Cristo, aunque sabemos que las malas son como más. No podemos medir a todas las iglesias
como si todas en realidad fueran malas. No debemos nosotros generalizar a todas las iglesias, decir, es que todas las iglesias son malas, sino nosotros, si nos va mal en una iglesia, lo que nosotros debemos hacer es individualizar cada iglesia, y nosotros debemos decir, mire, esta iglesia es mala por esta razón, y no hablar en forma general y decir, es que todas las iglesias son malas. Entonces mi deseo es que en este estudio nos contestemos algunas preguntas para despejar nuestras dudas. No vamos a mirar detenidamente cada punto, más bien lo voy a hacer de una forma general para tener un concepto de cuáles son las verdaderas iglesias y cómo sabemos si en realidad estamos dentro de una verdadera iglesia. Entonces empecemos con algunas preguntas. Mi deseo es que en este estudio nos podamos responder estas preguntas. ¿Qué es lo que realmente hace una iglesia verdadera? ¿Y qué es necesario para tener una iglesia? ¿Y puede un grupo de personas que afirman ser creyentes llegar a ser tan distintos a lo que una iglesia debe ser y no se debería llamar iglesia? Entonces quiero que en este estudio nos podamos responder estas preguntas. El gran problema que nosotros tenemos en la actualidad con tantas denominaciones cristianas, y cada denominación por supuesto clama ser la verdadera iglesia de Jesucristo, y encontramos ya en la actualidad más de 500 sectas cristianas que claman ser la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, pero sabemos que entre estas 500 sectas solamente vamos a encontrar una, y esta es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo en realidad nosotros podemos decir, estar seguros al mirar una iglesia y decir, verdaderamente estamos en la iglesia de Jesucristo o no estamos en la iglesia del Señor Jesucristo? Si nosotros nos remontamos a los primeros siglos de la iglesia cristiana, nos daremos cuenta que en esto hubo muy poca controversia en cuanto a lo que era la verdadera iglesia. Aunque aparecían algunas sectas, era fácil reconocer la iglesia verdadera de Jesucristo. Había una sola iglesia en todo el mundo, y era la iglesia visible, y estas iglesias se caracterizaban porque estas iglesias tenían obispos y ministros locales, y los templos se podían ver, y en casi todos los templos se escuchaba verdaderamente la sana doctrina, ya que casi todos los creyentes sabían doctrina y memorizaban muchos libros del Nuevo Testamento, y era difícil engañar a los hermanos de los primeros siglos, porque muchos tenían un verdadero conocimiento de las Escrituras. Y cuando cualquier persona que se hallaba estando en un serio error doctrinal y era considerado ya como un hereje por la iglesia, y lo que hacían era simplemente que a esta persona lo excluían de la iglesia, lo expulsaban de la iglesia, o simplemente lo mandaban al exilio. Por eso la iglesia siempre se mantenía, porque muchos hermanos conocían verdaderamente la doctrina. Pero pasado el tiempo, en el periodo de la Reforma Protestante, surgió una cuestión crucial: ¿cómo podemos identificar o reconocer nosotros la verdadera iglesia de Cristo? ¿Es que la iglesia romana es una iglesia verdadera o no es una iglesia verdadera? Los reformadores, al tratar de responder estas preguntas sobre este asunto crucial, tuvieron que decidir qué eran verdaderamente las marcas de una iglesia verdadera. Vamos a ver esto solamente muy superficial, generalmente no vamos a entrar detalladamente, sino superficial. O cuáles eran las características que llevan a las personas a reconocer a una iglesia verdadera. Entonces, por eso, y
Y la Biblia nos habla de iglesias falsas. Como cristianos debemos de reconocer también que también hay muchas iglesias falsas, porque la Biblia también nos habla de muchas iglesias falsas. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos habla ahí de los sacrificios paganos, ahí en 1 Corintios 10:20, que nos dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y también en 1 Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Aquí Pablo nos describe estos lugares donde se celebraban ciertas clases de ritos que los gentiles sacrificaban a los demonios. Estos lugares eran, como sabemos, templos paganos, y por supuesto eran iglesias falsas o asambleas religiosas falsas. Es más, incluso la Biblia nos habla de asambleas religiosas que nuestro Señor Jesucristo las denomina sinagogas de Satanás, como nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Y Apocalipsis 3:9: y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí en estos versículos nos está hablando directamente el Señor Jesús resucitado, y se refiere a asambleas de judíos donde acudían muchos judíos, pero que no eran verdaderos judíos y no tenían la verdadera fe, y el Señor Jesucristo las llama sinagogas de Satanás. Su asamblea religiosa no era una asamblea verdadera del pueblo de Dios, sino que era una asamblea que todavía pertenecía al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Esto es propiamente, ciertamente, una iglesia falsa. Por eso en la Reforma Protestante en gran medida hubo un mutuo acuerdo entre Lutero y Calvino sobre la cuestión de lo que constituía una verdadera iglesia de Cristo. Revisemos la declaración de fe, que también es conocida como la Confesión de Hamburgo de 1530, que está en la Confesión Luterana. Ahí en el artículo 7 dice que define a la iglesia como la congregación de los santos en los que se enseña correctamente el Evangelio y se administra apropiadamente los sacramentos. Y de igual modo, similar, también Juan Calvino dijo: donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada en su pureza y oída, y los sacramentos administrados conforme a la institución de Cristo, allí no se debe dudar, existe la iglesia de Dios. Aunque Calvino nos habla de predicación pura de la palabra, en tanto que la Confesión Luterana habla de la predicación correcta del Evangelio, aunque Calvino dijo que la palabra solo debe ser, no solo debe ser predicada, sino también debe ser oída, en tanto que la Confesión de Hamburgo meramente menciona que tiene que ser enseñada correctamente. Tanto Calvino como Lutero, en su entendimiento de las marcas distintivas de la verdadera iglesia, ambos conceptos son muy parecidos, son muy similares. Aunque en confesiones posteriores a veces también añade una tercera marca de la iglesia, que es el ejercicio correcto de la disciplina eclesiástica. Pero nosotros vemos aquí en estos dos postulados que ni Lutero ni Calvino mencionan esta tercera marca, en contraste con lo que tenía Lutero y Calvino respecto a las marcas de una verdadera iglesia. Si nosotros revisamos la posición católica romana, ella nos dice que ella ha sido la iglesia visible, que descendió de Pedro y los apóstoles, y esta es la única y verdadera iglesia. O sea, ellos solamente por esto la consideran que es la verdadera iglesia, no tiene nada que ver con predicación como nosotros creemos y como la correcta enseñanza también del Evangelio.
Entonces, miremos esta primera marca. Solamente vamos a revisar estas dos marcas de una verdadera iglesia. Si nosotros consideramos una verdadera iglesia, sería decir lo mismo que dijeron los reformadores en nuestro primer punto de una marca de una verdadera iglesia de Cristo, y tendríamos la misma noción que tuvo Calvino y Lutero sobre la marca de una verdadera iglesia. Y aún está la marca de una verdadera iglesia donde se predique correctamente y enseñe verdaderamente la palabra de Dios. Aún 500 años después, esta es una verdadera marca de una iglesia del Señor Jesucristo. Ciertamente, si en una iglesia no se predica verdaderamente la palabra de Dios, sino simplemente se enseñan falsas doctrinas o doctrinas de hombres, entonces en este lugar lo que encontramos es cualquier clase de reunión y no encontramos una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Aunque en algunos casos podemos tener algunas dificultades para nosotros determinar simplemente cuánta doctrina errada se puede tolerar en una iglesia antes de que nosotros la podamos considerar como una verdadera iglesia de Cristo. Pero hay muchos casos que son para nosotros demasiado claros, en donde podemos decir con toda seguridad: esta congregación verdaderamente no es una iglesia de Cristo. Por ejemplo, tomemos el caso de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia mormona. Esta iglesia no sostiene ninguna de las doctrinas principales que nosotros creemos respecto a la salvación, o también respecto a la persona de Dios o a la obra de Cristo. Nosotros podemos identificar claramente como una iglesia falsa esta iglesia. Por eso, porque no sostiene ninguna doctrina principal y fundamental acerca de la salvación. Igualmente, de modo similar, también tenemos a los llamados testigos de Jehová, que enseñan salvación por obras y no por la confianza en Cristo. Sabemos que esta es una desviación doctrinal fundamental, porque si las personas creen en la enseñanza de los testigos de Jehová, simplemente estas personas verdaderamente no son salvas, están yendo a otro lado donde verdaderamente no pueden llegar a ser salvas. Así que los testigos de Jehová también nosotros los consideramos como una iglesia falsa, y es muy fácil nosotros identificar a esta iglesia. Y en tercer lugar tenemos, por ejemplo, a los pentecostales unicitarios, que niegan la Trinidad y muestran a las tres personas de la Trinidad como tres manifestaciones de Dios, y creen que para ser salvos es necesario ellos ser bautizados, ya que tú puedes creer, pero si en realidad no eres bautizado, en realidad no eres salvo, y añaden a la obra de Cristo el bautismo de una persona. Entonces nosotros podemos reconocer que esta también es una iglesia falsa, claramente. Por eso, cuando la predicación de una iglesia, en ella se esconde a sus miembros el mensaje del Evangelio y la salvación por la sola fe en Jesucristo, de modo que el mensaje del Evangelio no se proclame correctamente y claramente a las personas, o si en la iglesia se ha dejado de proclamar por algún tiempo estas verdades, esto simplemente es una reunión de grupo y no es una verdadera iglesia de Jesucristo, aunque ella proclame ser la iglesia de Jesucristo. Vamos a mirar el segundo punto. Una segunda marca de una iglesia verdadera. Y esta segunda marca es la correcta administración de los sacramentos, tanto del bautismo como de la cena del Señor. Aunque sabemos claramente por la enseñanza católica romana que la gracia que salva a una persona proviene por medio de los sacramentos, y estos sacramentos se constituyen en obras para ganar méritos delante de Dios, sabemos que esto es una falsa enseñanza. Aunque nosotros
no creemos estas cosas que cree la Iglesia Católica Romana, porque la salvación sabemos que es un regalo de Dios y no es por ninguna obra que yo en realidad pueda hacer. Aunque estos son mandamientos del Señor Jesucristo, nosotros los cumplimos por el hecho de que ya hemos sido salvados por la gracia de Dios y no por nosotros intentar ganar la salvación. Nosotros cumplimos estos mandamientos porque ya hemos sido salvados, no para nosotros intentar ganar la salvación. Pero existe una razón importante por la cual estos dos sacramentos se deben incluir como una marca de una verdadera Iglesia de Jesucristo. Es porque después de que una organización empiece a practicar el bautismo y la cena del Señor, es una organización que continúa y está intentando funcionar como una iglesia. Ya que en la sociedad moderna, cuando una organización que empiece a reunirse para adoración, oración y enseñanza bíblica todos los domingos por la mañana, esta organización claramente puede estar intentando funcionar como una iglesia. Además, nosotros sabemos que tanto el bautismo como la cena del Señor son mandamientos del Señor y son muy importantes. Y también eso nos sirve para dos cosas. Primero, tener el control de la membresía para la iglesia. El bautismo es el medio para admitir personas nuevas dentro de la membresía de la iglesia. Y la cena del Señor es el medio por el cual se permite a las personas dar una señal de que esta persona continúa en la membresía de una iglesia. Y toda la iglesia, y si esta persona está bautizada y participa en la cena del Señor, toda la iglesia considera a esta persona como un verdadero hermano y como salvado porque ha recibido el bautismo y la cena del Señor. Por consiguiente, estas dos actividades indican lo que una iglesia piensa en cuanto a la salvación y apropiadamente se menciona como una marca de una iglesia verdadera hoy en día. En contraste con esto, los grupos que no administran el bautismo y la cena del Señor nos indican que no están intentando funcionar verdaderamente como una iglesia. Ya sean 5 miembros o 500 miembros que no practican estas dos ordenanzas, aún esto no es una iglesia, sino simplemente es una reunión de personas. Ya que alguien puede pararse en una esquina con un pequeño grupo y tener una verdadera predicación de la palabra de Dios, pero allí las personas aún no serían consideradas como una verdadera iglesia. Incluso la reunión de estudio, ya sea en el barrio, en una casa, que puede tener incluso verdadera enseñanza bíblica, donde se expone la palabra de Dios, pero si no tiene estas dos ordenanzas, aún no se le puede considerar como una verdadera iglesia. Pero si un grupo de estudio bíblico local empieza a bautizar a sus propios nuevos convertidos y regularmente participan ellos de la cena del Señor, estas cosas indican que hay una intención de funcionar como una verdadera iglesia. Y nosotros no podríamos decir que esta reunión no debería considerarse nosotros no podríamos decir que esta reunión no la podríamos considerar como una iglesia en sí misma. Pero sabemos que también la mayoría de las iglesias practican tanto el bautismo como la cena del Señor. Muchísimas iglesias, incluso de falsa doctrina, practican estos dos mandamientos y nos encontramos en la actualidad con muchas de estas iglesias y nos preguntamos si todas las iglesias protestantes que nacieron de la Reforma Protestante son verdaderas o son falsas actualmente. Bueno, sabemos que hay una gran variedad de iglesias hay iglesias para escoger. Y algunas iglesias desafortunadamente carecen de estas dos marcas. Y no porque no tengan predicación y cumplan los sacramentos, sino porque sus predicaciones son falsas y las ordenanzas no son bien administradas.
Pueden tener las dos cosas, pero si no se predica correctamente la verdad de Dios y no se administran bien las ordenanzas, esto ya lo considera una iglesia falsa. La primera marca dijimos que era la predicación pura de la palabra de Dios. Y la iglesia, al carecer de la predicación pura del Evangelio, y las personas que asisten no conocen en realidad el Evangelio ni han recibido el mensaje de salvación por fe en Cristo, estas personas las considero como si no fueran verdaderamente salvas, así lleven 40 años en este lugar, congregándose, porque verdaderamente estas personas no han conocido el mensaje de salvación. Ya que muchos pastores en la actualidad solo enfatizan en milagros, otros enfatizan en el dinero y otros apelan a las emociones, pero aunque yo pueda hablar de Cristo, pueda hablar de la Biblia y hablar solo de los milagros y prodigios, y con esto yo no puedo estar predicando el Evangelio y no puedo estar enseñando verdaderamente la palabra de Dios si solamente enfatizo estas cosas. El medio que Dios usa para convertir a los pecadores sabemos que es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y sabemos que Dios solamente va a bendecir su palabra. Y si en una iglesia se predica correctamente el Evangelio, Dios va a bendecir su palabra en este lugar. Nosotros debemos de conocer por eso la doctrina y perseverar siempre en la doctrina. Si nosotros conocemos doctrina no nos pasará lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:14. Para que yo no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que enseñan que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros no tenemos clara la doctrina, podemos ser niños fluctuantes muy fáciles de engañar por los hombres que enseñan errores. Por eso nosotros debemos de conocer bien las verdades que Dios nos ha dejado en las Escrituras, porque si nosotros no conocemos la Biblia y no leemos la Biblia, alguien nos puede enseñar de Escritura y nos puede engañar si no la enseña correctamente. Nosotros debemos de tener un verdadero entendimiento del plan de Dios para la salvación y la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados. La segunda marca, dijimos, es la participación de los sacramentos, que para muchos simplemente lo ven como una obra, y esta obra puede ganar mérito delante de Dios. A estas personas que ven los sacramentos como simplemente una obra para ganar favor delante de Dios, o que ellos tienen que hacerlos para ganar mérito delante de Dios, esto no es una participación correcta, verdadera de los sacramentos, porque tienen un mal entendimiento de estas cosas, ya que la salvación es por medio de la fe en Cristo, solamente por Cristo, mas no por las obras o por lo que yo puedo hacer. Ya que si nosotros pensamos en las obras, estaríamos nosotros menospreciando la obra de Cristo y diciendo que la obra de Cristo no es suficiente para nosotros ser salvos. Por otro lado, hay algunas iglesias en donde el pastor local tiene un cierto conocimiento genuino acerca de la salvación en Cristo, incluso una relación personal y vital con Cristo en oración y en estudio bíblico, donde sus interpretaciones y enseñanza privada de la Biblia ponen mucha énfasis acerca de la fe en Cristo y la persona de Cristo y en la oración, y solamente en esto este pastor puede basar sus enseñanzas, ya que solo tiene conocimiento serio acerca de la salvación y no tiene conocimiento acerca de pronto de otras doctrinas. Y en sus enseñanzas sobre los sacramentos
recalca sus aspectos simbólicos y conmemorativos, mucho más que hablar de ellos como un acto que amerita hacer algo para que las personas ganen favor delante de Dios. En estos casos, aunque diríamos que todavía hay profundas diferencias con la enseñanza doctrinal, con todo esto, parecería que tal iglesia tendría una aproximación suficiente, cercana a las dos características que nosotros mencionamos acerca de lo que es verdaderamente una iglesia. Y nos sería difícil negar que sea verdaderamente una iglesia de Jesucristo. Parecía ser, porque verdaderamente parece ser una congregación genuina de creyentes en la cual se enseña el Evangelio, aunque el Evangelio nos enseñe puramente y los sacramentos sean administrados más apropiadamente que erróneamente. A nosotros de pronto en estas situaciones nos quedaría difícil nosotros llegar a juzgar si en verdad esto es una verdadera iglesia o no es una verdadera iglesia. Ya nos tocaría mirar ese aspecto doctrinal verdaderamente, que es lo que ellos niegan. Ya que hay falsas iglesias, sabemos, dentro del cristianismo, y si miramos de nuevo bien las dos marcas que distinguen a una verdadera iglesia, las dos marcas que hemos mirado, y nosotros las estudiamos bien, podríamos decir apropiadamente que hay muchas iglesias protestantes de teología liberal hoy en día, y en lugar a duda, muchos de estos lugares son iglesias falsas, donde no se predica la verdad de Dios. Muchas iglesias se han desviado de la doctrina y lo único que conservan de cristianos es el nombre, aunque pueden enseñar algunas doctrinas superficialmente y enfatizan en las obras y no en la obra de Cristo, en la salvación por medio de la fe en Cristo. Entonces estas iglesias no